buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por venir a esta jornada en la que se va a presentar el informe sobre ciencia y tecnología en España que ha elaborado la Fundación Alternativas con la colaboración de Técnicas Reunidas. Tengo aquí en la mesa conmigo a Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, y a José Lladó, presidente de Técnicas Reunidas. Ellos van a hacer una introducción y después continuaremos con la jornada y la presentación del informe. Nicolás. Gracias, Nuño. Buenas tardes, amigas y amigos. Gracias por vuestra asistencia. Efectivamente, hoy venimos a presentar el primer informe que la Fundación Alternativas, por un grupo de científicos que luego hablarán y al que mencionaré, hemos elaborado con el patrocinio de Técnicas Reunidas, cuyo presidente José Lladó está aquí y que yo le agradezco su presencia. La decisión de abordar este nuevo proyecto de la Fundación Alternativas se puede resumir en un axioma que, por otra parte, es bastante obvio, pero cuando las cosas están muy mal hay que expresar lo obvio. Y es que sin avances científicos no hay progreso, no hay futuro, y por lo tanto hemos creído que era fundamental hacer un informe de estas características. Yo he creído siempre que la relación de la sociedad española, de España, del Estado español con la ciencia, ha sido complicada, por no decir insatisfactoria, por razones históricas que sería largo de explicar y que ustedes seguramente conocen. Sería demasiado largo explicar, pero han sido insatisfactorias. Y no se trata de ninguna incapacidad congénita, de que los españoles no estemos dotados para la ciencia. Es verdad que en 1601, don Juan de Mariana, en una historia general de España que estuvo vigente, nada menos que vigente canónica, durante 2 siglos, hasta que llegó don Modesto de la Fuente, dijo aquello de que los españoles éramos excelentes guerreros, dice, pero aborrecedores del estudio de la ciencia. Bueno, pues este historiador, que ya digo estuvo 2 siglos marcando la historia de España, lo dijo en 1601, y es evidente que entonces no habían nacido pues los Cajal, los Bolívar, los Achúcarro, los Pío de Río Ortega, los Severo Ochoa, los Grande Cobián, Blas Cabrera, Rey Pastor, Duperrier, por no mencionar nada más que los antiguos. Pero también ha habido mujeres científicas muy olvidadas, por cierto, muy olvidadas. Por ejemplo, María Andrea Casamayor, que en el siglo XVIII se dedicó a los estudios de la ciencia, pero tenía que firmar sus artículos con un seudónimo masculino, porque si no, no la dejaban publicar. O sea, cosa verdaderamente singular, ¿no? Pero era así. Luego ha habido otras, claro. Carmen Magallón, Carmen Carreras, por más reciente Margarita Salas. Es decir, ha habido mujeres también que están bastante olvidadas en la ciencia española. Quizá no tanto como otros países, pero las ha habido. Por lo tanto, no es nada biológico, sino que ni el sector privado ni el Estado han situado la ciencia como prioridad, que es el problema. Porque en política hay que establecer prioridades. Toda la ciencia y la política es saber establecer las prioridades. Y evidentemente la ciencia no ha sido una prioridad en general, salvo excepciones. Tampoco lo fue con la educación. ¿Se ha avanzado? Sí, pero no de una manera suficiente, como debe ser. La prueba de ello es que, por ejemplo, en analfabetismo fue una planta venenosa que duró bastante más en España que en Europa. Bastante más. Y ustedes saben, igual que yo, que nuestra revolución industrial fue tardía, fue raquítica y fue deudora de lo foráneo. Llegamos tarde a esa revolución. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, ya en 1892, el ilustre don Santiago Ramón y Cajal
En sus recuerdos, libro que recomiendo su lectura, aunque muchos lo habrán ustedes leído, es una cosa bastante gorda, pero es interesantísimo. Y en ese libro dice: a mi llegada a la corte encontré por todo laboratorio cierto pasillo angosto, pobrísimo de material e instrumental, sin libros ni revistas. Eso era como estaba la cosa entonces, cuando en Alemania, en Gran Bretaña, en Francia, ya en esa época había laboratorios bastante bien dotados. Luego vino la Junta de Ampliación de Estudios, en 1907, dirigida, por cierto, por Cajal, y se dio un salto. Fue un periodo brillante, que se expandió en el corto periodo republicano. Luego la guerra, la dictadura, fueron destructoras en personas y medios. No se llegó más que al 0,3% del PIB durante muchos años. El 0,3% es algo verdaderamente demasiado reducido. Se recuperó un impulso con la democracia, la transición y la democracia se recuperó un impulso, y en 1910 se llegó a un 1,40, más de un 1,40% del PIB en inversión en ciencia y tecnología. Pero con la crisis otra vez se cayó la cifra hasta un 1,19%. Y ese un 1,19% para un país como España es verdaderamente trágico. Bueno, eso tiene sus consecuencias, porque al mismo tiempo que nosotros reducíamos enormemente la inversión en I+D+I, como se llama, en ciencia y tecnología, en cambio Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia aumentaron sus inversiones en esta materia, con lo cual el decalaje era cada vez mayor con respecto a estos países. Y yo sé, aunque no soy un gran, evidente experto en política científica, sé que el problema de la ciencia no es solo económico. Es un problema también de objetivos, es un problema de organización, es un problema de dirección, es un problema de tener una estrategia clara y es un problema de talento. Y hay que atraer los talentos, no expulsar los talentos, que es lo que estamos haciendo en este último periodo. Se ha mejorado sin duda, pero salvo excepciones, yo siento decirlo, que no estamos a la vanguardia de la ciencia en el mundo, como dice un anuncio de televisión que sale todos los días. Dice que estamos a la vanguardia de la ciencia, cosa asombrosa, pero en fin, lo dice todos los días. Entonces creo que hemos avanzado, pero no estamos así. Comparar lo que dedicamos a este menester con otros países de Europa, de Asia o de América es realmente doloroso. En los últimos 9 años, los que intervengan después van a explicar mucho mejor que yo esto, la aportación del Estado se ha reducido en un 30%. Esto es un disparate, es un suicidio como sociedad. Un 30%. Esto supone una repercusión en cadena en muchas cosas. No solamente es que se reduzca un 30%, sino que luego esto redunda en patentes, reduzca en emigración de jóvenes talentos, es decir, la brecha se amplía con otros países y, por lo tanto, esto hace un daño considerable al país. Como dije antes, llegamos con retraso y de manera subalterna a la revolución industrial. Pues ese retraso, para el que se ha aficionado a la historia, ese retraso en ciencia, en tecnología, en inversiones en este tema, tuvo consecuencias muy severas para la historia de este país, muy severas, en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, en términos culturales. Eso se paga, y lo pagamos, que si lo pagamos en el siglo XX. Hoy estamos ante la revolución digital. Hay una aceleración tremenda de las transformaciones de todo orden a nivel global. Creo que sería lamentable que no sucediera lo mismo. Pero tenemos que espabilar, si no, nos sucederá lo mismo. Puesto que de la ciencia y su aplicación a la tecnología depende la calidad de nuestro sistema productivo, depende la competitividad de la economía, depende el empleo y la calidad del empleo, dependen los salarios, en una palabra, depende
el conjunto del progreso social. Incluso, diré más, creo que depende también de ello la bondad de la democracia. No existe una democracia sólida, no existe una democracia fuerte, seria, si no hay un buen sistema productivo con una ciencia avanzada que lo apoye. Nos perdemos en nuestro país últimamente, queridas amigas y amigos, en cuestiones menores. Esta es una cuestión mayor, yo diría de las mayores que tiene nuestro país por delante. Y por lo tanto, creo que es bueno que en el Parlamento, el lugar de la soberanía nacional, la casa de todos, pues digamos estas cosas, porque es ahí donde tiene que encontrar eco. Y me parece que la idea de este informe y los que hemos apoyado este informe desde diferentes ángulos, tenemos la sensación de que España necesitaría un gran pacto de sociedad, un gran pacto de Estado por la ciencia, porque este no es un problema que pueda resolver un partido u otro, en mi opinión, sino que tiene que haber un impulso colectivo hacia la ciencia, la innovación, las nuevas tecnologías, la revolución digital, porque si no avanzamos en este terreno no tendremos futuro, salvo que aceptemos ser un parque temático, que no lo somos y no tenemos por qué serlo. Y en el informe se proponen soluciones. No solo es un análisis de la situación, se proponen cosas y muy serias. Y eso es el gran valor también de este informe, que no solo analiza, sino que también propone. En España hay talento, y mucho, pero se necesita una estrategia, una coordinación, unos objetivos claros. Y también, ¿por qué no?, hay que tener medios, porque sin medios es muy difícil hacer las cosas. En ese sentido, por ejemplo, habría que doblar, se dice en el informe, pues la inversión en I+D. Es una cosa modestísima la que pedimos en el informe, en mi opinión. Llegar al 2% del PIB. 2% del PIB español, si no me equivoco, son 20.000 millones de euros. Cada punto del PIB es más o menos 10.000 millones. En un PIB de 1 billón de euros como el español, está un poco por encima ahora de 1 billón, pues 10.000 millones sería un punto, que es lo que dedicamos ahora, un poco más de 10.000 millones, pues habría que llegar al 2%, que sea 20.000 millones. Pero si 20.000 millones es la cuarta parte de lo que ha costado la crisis de Bankia. Es decir, o 10.000 millones menos de lo que han costado las preferentes. Es decir, que hay dinero. El problema es que hay que establecer los criterios, las prioridades, y no hay prioridad para dedicarlo a esto. Esa es la cuestión, y eso es una decisión evidentemente política. Yo termino, amigas y amigos, agradeciendo a los autores, a Isabel Álvarez, a Jesús Ávila, a Mariano Barbacid, a Ana Cuevas, a Josep Lovera, a Santiago López, a Raquel Marín, a José Molero, a Emilio Muñoz, a José Denó, a Miguel Ángel Quintanilla. No sé si me dejo alguno, creo que no. También le agradezco mucho al coordinador, Vicente Lárraga, que lo ha trabajado y que también es autor, al director del laboratorio, Jesús Ruiz Huerta, que es el que ha impulsado también con nosotros todo esto, a los editores, y de nuevo agradecerle mucho el apoyo que he tenido desde el principio en José Lladó, presidente de Técnicas Reunidas, sin cuyo concurso hubiera sido muy complicado hacer este informe. Yo lo único que me puedo comprometer es a seguir haciendo este tipo de informes con la esperanza de que algún día en esta casa nos hagan caso. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, en primer lugar por haberme invitado aquí. La verdad del caso es que vengo engañado por mi vanidad. A mí mi vanidad me engaña con frecuencia.
claro, yo pensé que era una cosa más reducida, que éramos poquitos, en los que yo me iba a poder defender con alguna holgura. Y me encuentro de repente en esta sala que yo no conocía y luego con todos vosotros aquí. Además, con la docena de sabios que han hecho el informe, un informe extraordinario y que, bueno, que ha dado lugar a que mi mujer se enfadara conmigo porque han sido un par de fines de semana en los que me he dedicado de verdad a leerlo. Y tú lo habrás visto subrayado para arriba y para abajo, y he vuelto para arriba, para uno y para otro. O sea que muchas gracias, pero con reservas. El tema es un tema que obviamente a mí me ha fascinado siempre y que de alguna manera, más que de alguna manera, de muchísimas maneras, le he dedicado una parte importantísima de mi vida. Con la pretensión de ciencia he hecho otra cosa, que no era ciencia, o que no es ciencia, o que toca cerca a la ciencia, o que debía tener ciencia, que es tecnología, que es innovación. No hay tecnología y no hay innovación sin ciencia, eso es cierto, absolutamente sin ella. Y he estado en sitios donde había ciencia y, por decir cosas, y casi como si fueran de ciencia, lo complicado me gusta, pero al mismo tiempo me produce una sensación extraña, que en general no lo entiendo, pero me gusta, y cuanto menos entiendo, más me gusta. Leo a Zubiri desde hace años, y soy presidente de la Fundación Zubiri. Carmen, su viuda, me nombró presidente de la fundación que hacía. Y le leo con fruición, y dicen, cuéntame lo que dice. No lo sé. Bueno, pues eso me pasa a mí con el mundo de la ciencia. Me pasa con el mundo de la ciencia, yo hubiera tenido vocación de científico. Bueno, resultó que me encontré con la posibilidad de hacer algo muy próximo. Y eso muy próximo se llamaba ingeniería química. No había ingeniería química en España. La palabra ingeniero era una palabra que estaba absolutamente encuadrada en cuerpos de la administración, ingenieros de caminos, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ingenieros agrónomos, ingenieros aeronáuticos, ingenieros de todo, pero no había ingenieros químicos. Me doctoré en química industrial, pero la química industrial tenía unas asignaturas en inglés que se llamaban Chemical Engineering, y la palabra engineering quería decir ingeniería, y lo que estudiábamos era ingeniería. Y no había posibilidad de esa ingeniería, de estudiar aquella ingeniería, si no tenías un fondo científico, si no había un regusto tecnológico también. Bueno, y como no había ingeniería, yo pensé que debía haber ingeniería, y tenía la situación y la suerte de poder hacerlo y de poder empujar en el terreno. Eso fue así. Y participé en la creación, más que participar, en la creación de la primera empresa de ingeniería de España. Sigue siendo la primera, fue siempre la primera. Hay más ingenierías químicas de España, pero no tan buena como la nuestra, claro está. La nuestra es la mejor. Pero no es que sea la mejor en España, porque lo es y lo ha sido durante estos años, pero era la primera. Es que es una de las 5 mejores del mundo, según la McGraw-Hill. Estamos ahí en este momento, con muchos cientos de españoles trabajando en ella y con docenas más de cerca de 200 países en los que estamos trabajando. Ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. Lees el informe y naturalmente te das cuenta y lo ves, y lo sientes, y lo sientes cuando estás haciendo también ingeniería, pero ingeniería en el mundo, que nos falta ciencia.
Pero no nos falta informe, ciencia y tecnología. Pero en tecnología somos bastante mejores de lo que creíamos. Tenemos una capacidad de adaptación muy rápida. Nuestra universidad no es tan mala como dicen los periódicos o como dicen los catedráticos, que casi todos los catedráticos dicen que es mala. No sé por qué. Tenemos muchos amigos catedráticos y seguro que aquí hay mucho más de uno. Pues no es mala, no es mala. Yo tengo y sé por qué digo que no es mala. Los cientos de ingenieros que tenemos en técnicas son ingenieros y químicos universitarios españoles. Supieron sustituir a los americanos con los que nos unimos para aprender ingeniería química. Los sustituyeron visto y no visto. En menos de un año, en 3 años, en un proyecto específico que fue una refinería para Petroliber, que nos contratamos y vinimos, hicimos un acuerdo con ellos, una sociedad con ellos. Aquellos españoles eran los números unos que finalizaban las carreras, sustituyeron casi a la totalidad de los ingenieros americanos, ingleses, europeos que habían venido a dirigirnos y que habíamos elegido para que nos dirigieran. Sorprendidos ellos de la capacidad de nuestros técnicos. Y aquellos se habían elegido también cada uno de ellos a otros 4 o 5. Yo había elegido a 30 y allí se eligieron. Al cabo de unos meses éramos 200. 4 años después éramos 400 y pico. Y seguía una nueva refinería, una refinería para ESSO Castellón. Aquella ESSO era y es una de las primeras empresas del mundo. Y nos eligió a nosotros en competencia internacional ya, con técnicos españoles. La gran mayoría de aquellas gentes nos quedamos con un japonés estupendo que era divertido y un técnico que lo que proyectaba era tuberías divinamente, y tenía una mujer dedicada a la moda que tenía mucho éxito, porque sabía muchísimo del tema de moda y estaba pululando en una moda en España que entonces, aquellos años, era importante y era importante en el mundo en aquel momento. Es decir, tenemos posibilidades de tener ciencia. He tenido algo que ver con el mundo de la ciencia. Fui en su momento nombrado de manera insólita presidente ejecutivo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Debía haber una pelea, supongo, en el gobierno. Era en el gobierno, yo no sé si de Carrero Blanco o de esa época más o menos, no sé las fechas, y se debieron pelear con el ministro de Educación, y porque querían los ministros, o parte de los ministros, o la mayoría de los ministros, que se hiciera más tecnología en España, y me nombraron presidente ejecutivo, pero el presidente era, naturalmente, el ministro de Educación, porque la ley exigía que lo fuera, ¿no? Pero me convertí en presidente ejecutivo. Y sí, en el rato que estuve allí, pues creé algunas cosas, justamente para el mundo de la ciencia, el mundo de la tecnología, una vicepresidencia tecnológica a un profesor de Valencia importante, químico como soy yo, que se llamaba Primo Llúfera, y que fue un extraordinario profesor, y un extraordinario vicepresidente de aquella división de tecnología. Pero bueno, a lo que voy, es decir, tenía algo que ver con ese mundo, aunque se me ha pegado todo muy poco, las cosas como son. Pero sí se me ha pegado la necesidad de utilizar lo que sabemos y de utilizarlo para proyectarme fuera, para proyectar la tecnología española, no la ciencia, que no, la tecnología española y lo que ésta pudiera arrastrar, proyectarlo fuera. Y en eso sí lo hemos logrado, y lo hemos logrado plenamente. Y España está en situación de poderlo lograr plenamente. Y lo hemos logrado plenamente y somos, insisto, una de las primeras empresas del mundo, en este desarrollo tecnológico. Somos la número 1 por nuestro quehacer en América Latina. Somos la primera en Medio Oriente.
y estamos entre las 2 o 3 europeas, pero seguramente que son estatales, y la nuestra no lo es. La nuestra no ha necesitado recursos, la nuestra lo que ha tenido ha sido profesionales y profesionales estupendos, y sigue teniéndolo, y ilusión por conquistar un mundo que es muy pequeñito, que hoy día está muy cerca de todos nosotros, y muy cerca, y te conocen fácilmente y te puedes mover con enorme facilidad. Ese mundo necesita, el nuestro, necesita de innovación permanente y necesita, consecuentemente, de ciencia permanente. Es decir, la competitividad viene de ahí y eso es lo que sí que notamos. Tenemos unos laboratorios de nosotros también, inmediatamente creamos en su día y entonces unos laboratorios científicos y unos laboratorios de desarrollo. ¿En busca de qué? De lo que luego nos da de comer a nosotros, que son procesos industriales, y procesos industriales que sirvieran de aplicación inmediata en el campo de fertilizantes, en el nítrico, somos números 1 en el mundo, en el campo hidrometalúrgico. Inventamos, aunque esté mal decirla, en alguna manera bastante del mundo de la hidrometalurgia, y desarrollamos ese campo de la metalurgia para unos procesos. Luego nos equivocamos de minerales, porque los minerales que elegimos fueron sustituidos por otros productos que hacemos nosotros también, fueron sustituidos por productos petroquímicos. Esa es la realidad de algunos minerales, o de varios de los minerales, o de los metales en este momento. Eso nos ha pasado a nosotros, concretamente con el cobre, por ir más lejos, o con el zinc, por ir más lejos, desarrollos de fabricación de zinc, hidrometalurgia de zinc, hacerlo muy competitivo, pero no hay tutía. Es decir, se coló algún poli de turno, un polímero de ese turno, haciéndole la competencia al zinc por un lado y por otro, y entonces ese futuro de nuestro proceso, el futuro de ese producto, de esos de zinc, pues es un futuro. Por eso hay que estar muy cerca del mundo tecnológico. Por eso hay que saber muy bien dónde estás y con quién compites y cuál es el progreso científico. Ese mundo sí lo vivimos y lo tenemos que vivir. Yo creo que en España lo que ocurre claramente es lo que acaba de decir Nicolás, es decir, y lo que dice el informe de manera rotunda. Es decir, ha sido muy complejo, ha sido muy difícil. Casi todos los gobiernos quieren decir que hacen ciencia. Casi todos los gobiernos han hecho alguna vez un ministerio para la ciencia. Pero luego el gobierno ha durado poco. La estructura que se ha creado, como tú has mencionado, no es la adecuada, o es absolutamente insuficiente. Y aquello es algo que se enseña, que se muestra, que se está orgulloso. Sabe uno que tiene allí a gente que sabe de cosas, pero no se recurre a esa gente que sabe de esas cosas y que está en la punta de lo que pudiéramos llamar la ciencia y la punta de la tecnología. No se recurre a ella. Ha sido un país, o es un país, con poquísimo desarrollo industrial, muy poco desarrollo industrial. No ha habido tampoco entusiasmo por los gobiernos en estimular el desarrollo industrial. Lo hubo durante los gobiernos de la transición y ha habido una política de apoyo claro durante la transición a la exportación, que es una fuente necesaria para tener una industria potente e importante. Pero eso, pues la fiscalidad y las necesidades en algún momento de crisis y momento de crisis han hecho que ese crecimiento y aquellas medidas de apoyo bastantes que se dieron, estoy pensando en el momento de la transición, los gobiernos del último gobierno el primer gobierno de Felipe, mucho, y los gobiernos de Felipe, algo del siguiente, y vocación también, pero fue más breve, del primero, pues de Adolfo Suárez,
pues sí, haya habido un conjunto de medidas que fueron muy positivas, pero que luego la Unión Europea y la crisis española ha ido borrando esos estímulos que se dieron. Entonces, en este momento no queda ni uno, ¿no?, de aquellos que se dieron en aquel momento, y por tanto los empresarios que están o estamos en ese mundo, de repente nos hemos encontrado, bueno, pues sin el gorro, sin el paraguas o sin el apoyo que tuvimos y que teníamos en su momento. También es cierto que hemos logrado ya la posición internacional que entonces no teníamos, y que a lo mejor ahora lo necesitamos, ese apoyo, necesitamos menos, pero lo digo bajito porque sí que lo necesitamos, ¿no? Y sería bueno que se reavivara. José, y que se reavivara como elemento. Perdona, José, yo también te pido bajito que tenemos el tiempo, pues termino en un segundo. Por supuesto. Pues termino en un segundo. Perdona que haga de polimalo. Pues que se reavivara de verdad, dijéramos de nuevo, y por eso yo me apunté, por eso eso y la vanidad, es decir, me apunté a este simposium y apoyar a este trabajo que se hace ahora, porque yo creo que es el momento oportuno, en este momento oportunísimo, para empujar, insistir en lo importante que es justamente un reforzamiento de la investigación en España. A mí me parece que es un momento muy importante en la situación mundial de inversiones que hay, de crecimientos que se esperan. Es muy importante para los que estamos en el desarrollo tecnológico y, consecuentemente, es muy importante para la innovación. Y para la innovación es muy importante la ciencia. Ese es el camino. Y entonces yo creo que ahora sí se debía aprovechar. Parece ser que los vientos soplan favorablemente para el mundo de la economía. Ojalá sea así y ojalá sea eso verdad. Y si eso es así, sería el momento adecuado para de verdad empujar justamente eso que los autores de este informe solicitan y que piden, y que yo pido también como empresario, ¿no?, que es una inversión más importante en el mundo científico y un apoyo más decidido al mundo tecnológico y a la empresa exportadora. Son las tres cosas. Y nada más. Perdón por esta disertación que traía escrita y que he dicho cosas que no se parecen nada a este papel que se muestra. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a cambiar ahora la mesa. Van a pasar los cuatro ponentes del debate que tenemos para presentaros el informe. Cuando suban a la mesa yo creo que os los presento. Deciros que el informe sobre ciencia y tecnología en España lo han elaborado 12 científicos de prestigio de este país, en el que han analizado pues más de 20 años de I+D en España, tanto pública como privada, y han analizado no solo la política científica, sino también la visión de la sociedad respecto a la ciencia y muchas otras cuestiones. El informe lo tenéis para descargarlo en la web de la Fundación Alternativas. Bueno, pues nada, aquí tenemos a la segunda mesa. Voy presentando a los ponentes. Tenemos a Isabel Álvarez, profesora titular en el Departamento de Economía Aplicada 2 de la Universidad Complutense y directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Y luego, empezando desde mi izquierda, Vicente Larraga, profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
que ha sido el coordinador del informe. También es director del Grupo de Parasitología Molecular. A continuación, Mariano Barbacid, profesor ex CENIO de Oncología Molecular y jefe del Grupo de Oncología Experimental del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y, por último, en el extremo, pero no por ello menos importante, a Miguel Ángel Quintanilla, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Salamanca. Si os parece, voy a dar la palabra primero a Vicente, que ha sido el coordinador de este informe, para que lo presente, y después cada uno podéis tener unas palabras breves sobre algún punto que queráis comentar, y después podemos empezar el debate, que está abierto también a preguntas del público. La forma de hacer alguna pregunta es hacerla por escrito. Hay compañeros repartiendo tarjetas por la sala. Podéis hacer la pregunta que queráis y después las vamos leyendo por aquí. Y nada más. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias. En primer lugar, no os asustéis porque seamos 4, porque creo que vamos a ser bastante contenidos para dar tiempo a que las personas puedan intervenir. Como coordinador, lo primero que tengo que hacer, y además es justo, debo agradecer el entusiasmo para la elaboración de este informe, que ha venido por una parte de la Fundación Alternativas y por otra parte de Técnicas Reunidas, que la verdad es que sin ellos no podría haberse hecho este informe. Una cosa que sí que hay que... es que lo que ha dicho antes Nicolás, estaba un poco en el ambiente cuando me llamaron los representantes de la Fundación para decirme: oye, mira, estamos pensando que hay que hacer un informe. Nosotros habíamos tenido una reunión, unos amigos, unos compañeros, algunos están aquí, y estábamos pensando, bueno, aquí ¿qué pasa, ¿no?, en este país? Además de lo urgente, deberíamos ocuparnos de lo importante, ¿no? Y las preguntas eran muy obvias, lo que se ha dicho, ¿no? Es decir, ¿qué clase de país queremos a medio plazo? ¿Queremos uno que vaya de crisis en crisis a base de un sector especulativo importante y de sectores con poco valor añadido? ¿O queremos uno basado sólidamente en la producción de bienes basados en el conocimiento, ¿no? Obviamente nosotros nos dimos la respuesta a esta, porque entendemos, todos los autores del informe, que las sociedades solo avanzan con el conocimiento. Ese es nuestro sesgo, pero también es nuestra divisa. Todo se avanza con el conocimiento. Entonces, bueno, estuvimos hablando con los compañeros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, del CIEMAT, de las universidades de Salamanca, de la Autónoma de Madrid y de la Complutense de Madrid, y bueno, nos pusimos de acuerdo. La elaboración, todos tuvieron libertad para plantear sus temas, y la verdad es que muchas veces coincidimos. Tampoco era tan difícil, ¿no? Una cosa que hay que decir, que puede resultar muy obvia, es que para la elaboración de este informe se ha utilizado el método científico. Hemos tomado los datos y hemos sacado conclusiones de los datos. Luego, de una forma separada, hemos hecho propuestas. Y ahí ya es nuestra opinión. Pero los datos, las gráficas, verán ustedes cuando ven el informe, que son casi todas de producción propia, de elaboración propia, y son lo que se deduce los datos. También debo agradecer a tanto a Mila Candela como a Antonio, que está aquí, que nos leyeran el informe y nos dieran realmente críticas muy útiles que nos han servido para la elaboración. La estructura es una estructura clásica con una introducción, luego ya lo verán ustedes, una declaración de intenciones, que es un poco lo que les he dicho yo ahora, y luego 9 artículos distintos. Yo les voy a hacer un repaso de estos y luego los distintos intervinientes, no se asusten, voy a tardar 5 minutos. O sea que, el primero de los apartados, que corresponde al doctor Ávila, plantea la relación entre la ciencia y la sociedad. Distintas sociedades, distintos países. En España la relación es difícil, pero bueno, hay otros ejemplos. Y la influencia que tiene la ciencia en la sociedad, tanto desde el punto de vista de la seguridad como desde el punto de vista cultural. Y se hace hincapié en la influencia que ha tenido la política norteamericana desde la Segunda Guerra Mundial y el provecho que ha sacado de esa política los países occidentales avanzados. Y yo creo que resulta interesante. El segundo, que es responsabilidad del doctor Muñoz y mía, define lo que es la política científica desde que nació hace 100 años
y luego pues cuenta un poco la historia de cómo se ha llegado en España a la situación actual, ¿no? La descripción del sistema y sus componentes aparece en el tercer apartado, que corresponde a la doctora Cuevas de la Universidad de Salamanca, que hace hincapié en la triple dependencia del sistema de ciencia y tecnología, con 3 dependencias: la europea, la nacional y la autonómica, y de la competencia que normalmente no es cooperativa en nuestro país entre el Estado central y las autonomías. Y muestra que no es un sistema pequeño, que son 200.000 equivalentes de jornada completa, que es suficientemente importante, ¿no? Pero, sin embargo, no llega a alcanzar el tamaño suficiente como para enganchar y servir de base a una nueva concepción, como ha dicho Nicolás, de la economía basada en la innovación. Muestra también la disminución del número de patentes internacionales, que es una cifra que choca mucho, del 60%. Hoy durante el día me han preguntado muchas veces sobre ese 60% de disminución. El apartado cuarto es el estudio económico, que corresponde al doctor Denó, que hemos estudiado la financiación pública de la investigación durante los últimos 24 años, considerando el cambio de moneda y considerando también un cambio de asignación de los presupuestos generales, que también ha supuesto una dificultad adicional. Podemos decir que el uso de los datos globales en el caso de los presupuestos de ciencia y tecnología es engañoso, porque no es lo mismo el comportamiento de los gastos dedicados a la investigación básica, que son los no financieros, que solo han crecido de forma neta un año. En estos 24 años solamente han crecido un año de forma neta, que los financieros, que sí lo han hecho. Luego, además, hay un problema de falta de eficiencia en el gasto. Habitualmente, en la investigación básica, el 10% de los presupuestos de cada año no se gastan. Y en el caso de los proyectos conjuntos con las empresas, los gastos financieros, es el 50% lo que anualmente, un año y otro, y otro, y otro, no se gasta. Bueno, eso tiene una ventaja, porque rápidamente los economistas se dieron cuenta que cuando había que subir los presupuestos de I+D en España, pues se subían las partidas que no se gastaba la mitad. Entonces se decía que se invertía en una cantidad y realmente lo que se invierte es la mitad, porque al final no se gasta la mitad y, bueno, se pasa el cepillo y se vuelve a recoger para el tesoro público. Y eso lo podemos llamar ingeniería financiera, pero ha sucedido muchos años, Yo creo que hay que resaltarlo. En el quinto apartado, que es responsabilidad de las doctoras Álvarez y Marín, se habla de la internacionalización de la ciencia, y lo han hecho de una forma, desde mi punto de vista, muy lógica, que es viendo las publicaciones de españoles con extranjeros. Y, lógicamente, los Estados Unidos hace un polo de atracción, también Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, porque son países punteros. Y luego también los países iberoamericanos por cuestión del idioma, ¿no? De ahí, esas son las mayores relaciones que tenemos. No voy a decir más porque ya está aquí y lo presentará mucho mejor que yo. El apartado sexto del doctor Lovera, que a mí me parece muy interesante, y es, dado el lugar central que ocupan en la sociedad la ciencia y la tecnología, ¿cuál es la opinión de los españoles sobre la ciencia y la tecnología, ¿no? Bueno, la percepción de los españoles es mucho menor que en el resto. El 21% de los españoles solamente es el que dice que atiende noticias de ciencia por los medios de comunicación, ¿no? En la media europea es el 41%. Y entonces, en general, existe una idealización de los investigadores, pero, sin embargo, existe una prevención contra los resultados de la ciencia, por ejemplo, en la energía nuclear o en los alimentos transgénicos. Pero, en conjunto, en el caso de la población española, es favorable a la inversión pública en ciencia y tecnología. El doctor Molero ha hecho un capítulo de la relación entre la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿no? Para que nos tenemos que mover en un mundo de creciente competitividad. Y en nuestro país hay que decir que, aunque parezca mentira, todavía hay personas que se hacen la pregunta sobre si el avance científico y el progreso tecnológico incrementan la competitividad y el desarrollo de las naciones. A uno le resulta chocante, pero existe, eso todavía pasa. Y ha analizado distintos sectores y concluye proponiendo la necesidad de un gran empujón, que le gusta. A mí me gusta más lo del salto hacia adelante por aquel de los prochinos, pero claro, ya el gran empujón está muy bien. Dice, tenemos un tamaño grande pero no suficiente.
Y eso creo que hay que restar. Y no hace falta solo dinero, que quede bien claro que además de fondos hay que hacer una política coordinada y una cosa que os resulta importante, y es que la ciencia como factor de innovación debe entrar en la agenda política. Luego el apartado 8, que lo han realizado los doctores de Quintanilla y López, se refiere a la gobernanza y la gestión. Él lo va a hablar después, yo voy a decir muy poco, y es solamente que se muestran desajustes muy importantes en la gestión, en la gobernanza del sistema, ¿no? Con una interferencia del sistema de gestión que en muchos casos ha llegado incluso a desenfocar el objetivo de los proyectos científicos. Es más importante en estos momentos que cuadren las facturas que no qué resultados se han obtenido científicos, ¿no? En el mejor de los casos se mira el número de publicaciones, lo cual está solo relativamente bien, porque si no se mira realmente la importancia de los resultados, lo que puede dar de sí, sería lo mismo contarlos que pesarlos. ¿Se imaginan ustedes que yo llegara como científico y dijera, bueno, he producido 700 gramos de trabajos, pesados uno encima de otro? No parece muy sensato, ¿no? Parece más sensato, ¿para qué sirve? ¿Qué resultados se han obtenido? Pues eso yo creo que el doctor Quintanilla va a proponer algunas soluciones. El apartado 9 son las conclusiones. Les hemos sacado el doctor Barbacid y yo, y él las va a contar. Obviamente va a volver a lo mismo, a la disminución de los fondos, esta burocracia asfixiante que está llevando al desmantelamiento del sistema y la disminución tan importante de las patentes internacionales, ¿no? Yo creo que eso es esencial. Y que la ciencia, pensamos, que debe servir de base a una nueva economía de innovación. Y les voy a dar un dato que es la creación neta de empleo de los países de la OCDE. Es un dato que me dio el doctor López antes de irse. No está aquí, se fue a Australia, está en Australia hasta el momento, nos ha mandado un correo electrónico de ánimo y que dice que esos datos del 2010 al 2014 solamente ha habido crisis en Grecia, en Portugal y en España. En el resto de los países de la OCDE, de europeos, todos han producido empleo. El caso del empleo que se ha producido en España, el 4% no llega del desempleo, es personal sanitario y personal de educación. Curiosamente, casi el 10% de los empleos que se han creado en España son de base tecnológica, pero si se compara con otras de siempre son los mismos, Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda. Resulta que todos esos países que han tenido crecimiento de empleo neto, el 30% de los empleos son tecnológicos. Entonces nos surge rápidamente una pregunta, ¿el recorte registrado en ciencia durante estos años ha influido en que la creación de empleo en España sea de baja calidad? Yo pienso que sí, claro que ahí me arriesgo. No tengo una base científica para decirlo. Y nada más, simplemente darles las gracias y darle la palabra al doctor Barbacid. Sí, Mariano, adelante. Buenas tardes. En primer lugar, no podía ser de otra forma, quisiera agradecer a la Fundación Alternativas el que hayan puesto en marcha esta importante iniciativa. Los científicos somos quizás el colectivo menos corporativista que existe. Nos encerramos en el laboratorio y solo pensamos en nuestros problemas. Rara vez el colectivo de científicos y tecnólogos une fuerzas para denunciar las carencias de nuestro sistema de ciencia y tecnología. Hoy, por lo menos, es una importante excepción la que estamos viviendo. Habiendo dicho esto, he de confesarles que tengo una profunda preocupación. Me siento incapaz de transmitir, no a ustedes, que están bien informados, sino a nuestra sociedad en general, la extrema gravedad de la situación en la que nos encontramos hoy en día. Creo que no sería exagerado decir que nos encontramos en una situación límite. Cada vez estoy más convencido de que este Gobierno, en cierto modo, desprecia la ciencia y la tecnología. Creo que piensan que se trata de un gasto superfluo que el país no necesita. Si hubiera que dar una imagen gráfica de lo que pretendo comunicarles, quizás el mejor ejemplo sería la irrelevancia y la falta de peso político que tiene la Secretaría de Estado de I+D+I dentro del actual Gobierno.
Aunque pensándolo bien, quizás el Gobierno tenga razón. Si lo que se pretende es que España sea un país de servicios y que nuestro estado de bienestar dependa del número de turistas que vienen a visitarnos, también hay que reconocer que no sería necesario invertir en ciencia y tecnología. Pero si queremos, como ya se ha mencionado aquí, que nuestro país esté en el grupo de la cabeza de las potencias europeas y, sobre todo, seamos capaces de crear riqueza y no depender de la riqueza que nos traigan otros de fuera, hemos de ser conscientes que estamos a punto de perder el tren. Personalmente, y además de la dejadez del Gobierno, me preocupa la falta de impacto que esta situación límite está teniendo en la sociedad y, por qué no decirlo, de los medios de comunicación, salvo algunas honrosas excepciones como tenemos aquí con Nuño. Desde luego, no es un tema prioritario en la ciencia y tecnología en las abundantes tertulias que pueblan nuestras radios y televisiones. Si me permiten, y por deformación profesional, nuestra sociedad actual se asemeja a ese fumador empedernido que tiene un tumor de pulmón incurable, pero que él o ella, porque en eso ya la igualdad ya se ha alcanzado, no lo sabe aún, se cree sano y sigue viviendo, sigue haciendo una vida normal, sin darse cuenta que dentro de su organismo se está gestando un tumor que va a matarlo en unos años. Además, no solamente es el partido en el poder. La ciencia y la tecnología no parecen preocupar tampoco a los nuevos partidos. Como botón de muestra, y en esta casa, la COSCE, la Conferencia de Sociedades Científicas Españolas, se reunió no hace mucho con Ciudadanos para ver si presionaban al PP, al Partido Popular, para que modificaran los presupuestos generales del Estado, ya que el voto, como todos sabemos, depende del apoyo de Ciudadanos. Pues la verdad es que no nos hicieron absolutamente ningún caso. Ya Podemos, yo personalmente nunca les he oído hablar de I+D. Por lo tanto, no solamente nos encontramos en una situación límite, sino que tampoco, o al menos yo, veo un horizonte ni a corto ni a medio plazo que nos dé muchos atisbos de esperanza. Y permítame que en los 2 minutos que me quedan, y como es mi obligación por estar en esta mesa, les resuma muy someramente las acciones más inmediatas que, según explica el informe de la Fundación Alternativa, sería necesario emprender para salir del agujero en el que nos encontramos. En primer lugar, crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología bajo la dirección de personal competente con acreditado conocimiento, no solamente en ciencia y tecnología, sino en su gestión. Es esencial que la ciencia y la tecnología estén a nivel de rango ministerial. También sería muy conveniente crear una oficina parlamentaria en esta casa que ayudara a la definición de las estrategias de I+D y asesorara en temas concretos a los diputados, que en general muchos de ellos son de letras y carecen de conocimientos científicos y tecnológicos. También perdonen si me he equivocado aquí, también en primer lugar, y digo esto porque todo esto es tan importante que no se puede decir en segundo lugar, sino también en primer lugar hay que volver inmediatamente a los niveles de financiación del I+D+I del bienio 2008-2009. Tengamos en cuenta que este incremento en el presupuesto, que probablemente podría darle un ataque al corazón al señor Montoro, cosa que no deseo, solo sería un parche, pues implicaría que nuestro país no habría avanzado en ciencia y tecnología durante una década. Es importante tenerlo en cuenta. También, en primer lugar, y esto ya lo ha dicho el profesor Sartorio, sería esencial un pacto de Estado para que la inversión en I+D no vuelva a verse reducida y menos aún diezmada nunca más en nuestra historia. Además, habría que aprobar una ley que permita un estatus especial para el personal de ciencia y tecnología, una ley que reconozca las idiosincrasias del sistema y acabe, de una vez por todas, con la criminalización a que se refería el profesor Larraga, a la que estamos sometidos en la actualidad al personal científico, que en contra de lo que dice la ley se nos trata de delincuentes hasta que no demostramos lo contrario. Una actitud perversa
que está cercenando nuestra capacidad operativa. Auditores, sí. Intervención previa, no. Y por último, pero también en primerísimo lugar, es esencial rejuvenecer el sistema. La media de los investigadores del CSIC está ya casi alcanzando los 60 años. Señoras y señores, les recuerdo que sin juventud no hay futuro. No es mi intención entrar en datos y cifras, para ello les recomiendo que lean el informe que ha preparado la Fundación Alternativas y que ha coordinado mi buen amigo Vicente Larraga. Ahí están todos los datos. Lo único que les pido encarecidamente es que no se depriman al leerlo. Buenas tardes. Isabel. Bueno, pues buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciendo a la Fundación Alternativas la oportunidad que me ha brindado de participar en este informe sobre la ciencia y tecnología en España que se presenta hoy y que se ha realizado con la colaboración de Técnicas Reunidas. Y en mi intervención, aunque trataré de ser breve, y si no soy breve, moderador, me cortas, por favor, quisiera abordar dos cuestiones básicas que se discuten y trabajan en el informe que hoy presentamos. Por un lado, las capacidades de ciencia y tecnología en España en relación al ámbito económico y productivo. Y, por otro, la internacionalización del sistema español y los efectos que esto genera. Sobre el primer aspecto, cabe interpretar la ciencia y la tecnología atendiendo al entorno productivo y a los efectos en competitividad, algo que ya se mencionó anteriormente por parte de algunos de nuestros compañeros. Y, de hecho, hay abundante evidencia empírica en el análisis económico que demuestra cómo países que han hecho el escalamiento de posiciones, la mejora en términos de renta y desarrollo, lo han hecho con una apuesta de cambio estructural y también con un buen impulso a las capacidades de ciencia y tecnología. De tal forma que el resultado es una estructura productiva especializada en actividades de alto valor añadido que genera mejoras competitivas y también en niveles de bienestar. Ahora bien, en España el problema de la innovación reside en algunos factores determinantes de la estructura industrial, tales como el tamaño empresarial. Ya sabemos que hay un predominio de micro y pequeñas empresas, y también la especialización productiva, además de los ya sabidos problemas de productividad y de orientación exportadora sobre los que aún cabe seguir insistiendo. Lo cierto es que aún está pendiente un cambio productivo en el que se abogue por la innovación claramente y de forma, digamos, con determinación, y que en los tiempos que corren y ante las tendencias mundiales pues nos permita no quedarnos fuera de la senda de progreso deseable en este país. Por dar algunos datos, en España contamos con un bajo número de empresas innovadoras que, además, durante la crisis, este indicador se ha visto reducido, pasando de ser el 21% en 2008 a situarse en el 13% en 2015. Además, de entre las empresas innovadoras, menos de la mitad hace I+D propia. Y su esfuerzo en innovación, su esfuerzo en I+D, su esfuerzo respecto a la facturación, ha pasado de ser el 1,1 a ser el 0,87%. A eso le añadimos la baja propensión a patentar de la economía española, con un valor del indicador de patentes que nos sitúa 5 veces por debajo del promedio europeo. De hecho, España está en la clasificación que realiza la Unión Europea entre los países moderadamente innovadores, aunque aquí hay que hacer algunas matizaciones, y miro al profesor Molero, porque hay algunas industrias que presentan ventajas tecnológicas, tales como las industrias tradicionales, algunas de maquinaria, pero, sin embargo, estamos bastante lejos de alcanzar ventajas tecnológicas en sectores de alto contenido tecnológico que, evidentemente, revertirían la evolución del sistema en este aspecto. Para terminar con este apartado, cabe mencionar lo que se conoce como factores complementarios, es decir, aquellos elementos que, no siendo necesariamente científicos o tecnológicos, acompañan a las dinámicas innovadoras.
Y en el caso de España, cabría hacer mención a posibles mejoras en el sistema educativo, en los distintos niveles, pero también en la formación para el empleo, o, como no, algunas cuestiones del sistema financiero y la importancia que tiene el capital riesgo para la innovación. E incluso, en el marco legislativo, la normativa para creación de empresas, que aún dista bastante de los países líderes tecnológicos. Bien, la segunda cuestión a la que quisiera hacer referencia es la internacionalización del sistema español y los efectos que genera. Y aquí comenzaré por un lugar común, y es que el conocimiento generalmente se genera como fruto del trabajo colectivo y no necesariamente entiende de fronteras geográficas o administrativas. Por lo tanto, una mirada a la internacionalización desde nuestro sistema parece cuanto menos pertinente. Efectivamente, cuando observamos cómo avanza el conocimiento científico y también por su carácter de bien público, lo que observamos es que en las últimas décadas se ha incrementado la producción científica que se realiza en colaboración internacional. No obstante, matizar que aún se está bastante lejos de lo que podría considerarse una globalización científica, similar a la que pudo ocurrir con los flujos de comercio o de inversión, puesto que las diferencias son notables aún, tanto en las disciplinas como en el peso que tienen los países en la producción científica mundial. Además, cuando hablamos de internacionalización de los sistemas de ciencia y tecnología, pues hay un indicador claro que es el de la movilidad internacional de científicos. Y a este respecto, en el caso español, en los últimos años y sobre todo la movilidad científica que ha afectado a los más jóvenes, pues cabe mencionar que en parte esas decisiones individuales no han sido realizadas por motivación exclusivamente, sino más bien por obligación, porque el sistema los ha expulsado y, por lo tanto, no ha sabido incorporarles como meritaba, como obedecería. A este respecto, bueno, pues hacer una llamada de atención a el poner en peligro la estabilidad de los recursos humanos y la sostenibilidad del sistema si no se tuviera en cuenta este aspecto. Bien, en todo caso, los datos analizados en el informe muestran que la movilidad de científicos en España tiene un componente de proximidad geográfica e idiomática, puesto que, descontando la clara preferencia de Estados Unidos como destino de nuestros investigadores, destacan las salidas hacia Reino Unido y Francia, y le sigue México y Alemania. En cuanto a la producción científica que se realiza en coautoría internacional, pues hay que mencionar que se observa una caída también en los últimos años, pasando de suponer algo más del 36% en España a situarse en torno al 20% en 2015. Y a esto se le añade la baja proporción de publicaciones de españoles que están entre las más citadas, en el 10% más citado del contexto mundial. Bien, hay otro aspecto que podemos añadir, y ya voy acabando, y es el impacto de las publicaciones internacionales. Ese impacto de publicaciones internacionales, en nuestro contexto, había mostrado una tendencia creciente, llegando a situarse en un índice del 1,25, que explico brevemente lo que quiere decir, y es que las publicaciones de españoles en coautoría internacional eran un 25% más citadas que el promedio mundial, y sin embargo, con los últimos datos sobre la mesa, este índice se reduce a un valor en torno al 1 en los últimos 4 años, lo que hace que España se sitúe en el promedio de la OCDE y de los BRICS, esto es, en un perfil de frontera de baja colaboración y de baja calidad de las publicaciones. Por otra parte, en el caso de la colaboración tecnológica internacional, tan solo decir algo que es sabido, y es que la I+D se hace sobre bases internacionales de forma creciente, y este es un aspecto en el que España tampoco destaca en cuanto a recepción de I+D extranjera. No obstante, las empresas extranjeras, la I+D que realizan en nuestro territorio empresas de capital foránea, representan 1/3 de la I+D empresarial. Cifra nada desdeñable y que, por tanto, invita a tener en cuenta estas empresas en el contexto de nuestro sistema.
Finalmente, en cuanto a la colaboración internacional en la generación de tecnología, decir que España participa en aproximadamente un 10% de las coinvenciones mundiales, esas invenciones que tienen lugar entre agentes de distintos países, un valor que está próximo al promedio de la Unión Europea, no ocurriendo lo mismo con las innovaciones que tienen lugar en colaboración internacional, donde en nuestro país estamos en una posición inferior a la media europea y donde además se observan diferencias por tamaño empresarial. El 30% de las grandes empresas colaboran en esa innovación internacional, mientras que las PYME tan solo lo hacen un 10%. Bien, ahora sí, por concluir, yo mencionaría 3 ideas fuerzas que emergen de las discusiones que hemos mantenido en el contenido del informe y que serían: la primera, seguir insistiendo, porque no es una idea nueva, pero sí seguir insistiendo en la necesidad de dar un buen impulso en el ámbito productivo, que apueste por la mejora de la composición sectorial y también por aumentar el tamaño medio empresarial y la creación de nuevas empresas de base tecnológica, así como, ¿por qué no?, tratar de consensuar eso que llamamos factores complementarios de los sistemas. En segundo lugar, y frente al tradicional temor de la fuga de cerebros, hacer hincapié en el fomento de la circulación internacional de cerebros y convertir a este país, a este sistema, en lo suficientemente atractivo como para ser receptor de investigadores extranjeros de prestigio y, a su vez, motivar e incentivar a que los españoles se internacionalicen, pero que al menos vuelvan, que regresen con todas las externalidades de red que eso supone como beneficioso para el país. En tercer y último lugar, mencionar que entre los desafíos está dar un salto aún mayor hacia el liderazgo. ¿Por qué no? Dejar de ser un país seguidor en ciencia y moderado en innovación para posicionar a nuestros científicos en el liderazgo, en las primeras posiciones en las publicaciones, que sean investigadores principales de los proyectos internacionales coordinados e impulsar la I+D, la innovación y la internacionalización de la empresa española. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Miguel Ángel, cuando quieras. ¿Sería posible que apareciera en la pantalla unas transparencias que os he pasado? Buena pregunta, la verdad es que no lo sé. Sí, no, ya está. Ya está, gracias. Me sirve de guión para poder atenerme al tiempo que me han dado, y si no me voy a pasar. Voy a intentar. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme y, sobre todo, muchísimas gracias por la iniciativa de preparar este informe y darnos la oportunidad a todos sus autores de colaborar con la Fundación Alternativas y colaborar entre nosotros mismos, porque casi todos nos conocemos de antes, pero nunca nos habíamos puesto todos juntos a hacer una cosa como la que hemos hecho. Creo que es un informe fantástico, no es un informe sistemático, es un informe hecho por agregación más que por sistematización, pero la situación lo requiere así. Se necesitan ideas nuevas, se necesitan impulsos como los que acaba de reivindicar Isabel y Pepe Molero, impulsos para cambiar de dirección, para impulsar una nueva etapa en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Y esta es una iniciativa que contribuye a ello. Yo creo que es la primera iniciativa hecha por la sociedad civil, digámoslo así, es decir, no solo por los bancos o por las grandes corporaciones, sino por gente como la Fundación Alternativas, que se preocupan, por fin, de la importancia que puede tener la ciencia para todo el país, no solamente para nuestras empresas, como nos ha puesto de relieve el señor Lladó, sino también para nuestra gente, para la gente en general, ¿no? La cultura científica es parte de la cultura que nos permite identificarnos como sociedad. Y hay varias formas de identificarnos como tal. Una compatible con una elevada cultura científica y otras que no. La nuestra debería ser compatible con la elevada cultura científica y deberíamos, en ese sentido, como también se ha dicho, sentirnos orgullosos herederos de iniciativas como la Junta para Ampliación de Estudios, que hace un siglo y pico crearon los hombres de la Institución Libre de Enseñanza y Ramón y Cajal. Dicho esto, muchas gracias por darme esta oportunidad de decirlo y de estar aquí. La segunda cosa que quería decir es que voy a presentar solo lo que creo que son 2 o 3 ideas básicas
que están en las contribuciones que hemos hecho desde el Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca, que yo fundé, y con mis colegas Ana Cuevas y Santiago López hemos contribuido al informe, y sobre todo también teniendo en cuenta, si me lo permiten, aportar algo de lo que puede ser mi experiencia personal. Yo creo que de los que estamos aquí soy el único que tiene el pecado de haber tomado decisiones de política científica que han afectado a este país, porque he sido secretario de Estado de Ciencia y Tecnología, de Universidades e Investigación, y no estoy arrepentido de ello, pero permítanme que haga uso también de mi experiencia política para enmarcar las prioridades que yo considero importantes, más importantes de este informe. Los viejos problemas de la ciencia en España, hemos hablado de ellos casi todos, pero yo querría resumirlos en 3 grandes epígrafes o apartados. 1. Insuficiencia de recursos, ya se ha dicho. 2. Gestión inadecuada, ya se ha dicho. Y 3. Escasa implicación social. Ante estos problemas, ante estos epígrafes de la problemática de la ciencia en España, lo que nos proponemos en este informe, y por lo que muchos estamos aquí, es porque queremos aportar soluciones o propuestas de solución o propuestas de iniciativas, de impulsos para mejorar esta situación. En primer lugar, yo estas propuestas me gustaría sintetizarlas en una sola idea. Se necesita de una vez, nuestra sociedad necesita que de una vez asumamos la urgencia, la importancia histórica de llegar a un pacto cívico por la ciencia. Digo cívico porque no es un pacto entre partidos políticos, no tiene que ser un pacto entre gobernantes, no tiene que ser un pacto entre sindicatos y empresarios, tiene que ser un pacto social, es decir, tiene que ser un consenso ciudadano asociado, como se ha dicho, a la democracia, pero también al ideal de vivir de acuerdo con la racionalidad y con los recursos de la ciencia y la tecnología. Este pacto por la ciencia es un pacto ciudadano y debe basarse en 3 pilares fundamentales que responden a los 3 problemas que acabo de señalar. En primer lugar, es un pacto que nos debe de llevar a aceptar que necesitamos incrementar el esfuerzo en ciencia y tecnología, el esfuerzo financiero. En segundo lugar, debemos mejorar la gestión en ciencia y tecnología, ahora voy a dar un par de ideas. Y en tercer lugar, debemos mejorar la participación, la propia participación de la sociedad en la política de la ciencia y la tecnología. Vayamos al principio. Recursos insuficientes y compromiso de futuro, primer problema. Se explica rápidamente y en el informe están todos los datos mucho más detallados. En los últimos 8 años hemos disminuido el esfuerzo público en I+D en casi un 35%, o sea, en un menos 35%. Es una barbaridad, como se ha dicho aquí. Hemos perdido unos 27.000 puestos de trabajo en el sector de ciencia y tecnología. Otra barbaridad, teniendo en cuenta que tampoco es un sector que tuviera demasiados puestos de trabajo. Y hemos pasado del 1,40 y algo % del PIB al 1,22. Otra barbaridad, teniendo en cuenta que el 1,40 y tantos es bastante poco. ¿Cuál es el objetivo del pacto cívico para responder a esta situación? En un horizonte que hemos planteado en el informe como del 2025. Primero, el compromiso de que hay que dejar de usar excusas. El gasto en ciencia y tecnología no es un gasto superfluo, es una inversión y además es una obligación de mantener el valor de la inversión que hemos recibido de nuestros antepasados. Tenemos que apostar por la ciencia y la tecnología sin darle más vueltas. El señor ministro de Hacienda debe aceptar que aquí no manda. Tiene que aceptar el mandato de la sociedad y la sociedad tiene que ponerse de acuerdo en ese pacto por la ciencia de que se requiere que España esté al mismo nivel que la media europea de los países más avanzados dentro de 5 años, que va a ser el 2%. No va a ser el máximo estaría en el 3 y pico %. Pero el mínimo decente para un país como España es el 2%. Dejemos ya de discutir. Discutamos políticamente aquí en el Parlamento cómo se va a hacer eso, cuánto vamos a invertir cada año, cuánto vamos al sector privado, al sector público. Todo eso se puede discutir, pero el objetivo no se puede discutir. El pacto por la ciencia requiere que todos estemos de acuerdo en que hay que cumplir ese objetivo, o uno equivalente. Y igualmente, en el mismo sentido, hemos perdido 30.000
necesitamos al menos un horizonte de 100.000 nuevos puestos de trabajo en el sector de ciencia y tecnología. 100.000 nuevos puestos en 7 años, no es mucho. Pero es necesario, es absolutamente necesario, si no nos quedaremos en un nivel de país del tercer mundo dentro de esos años. Segundo apartado, gestión inadecuada y nuevo modelo de gobernanza. Se ha dicho también aquí. Yo quisiera resumir. El problema que tenemos es exceso de control gubernamental. Exceso de control gubernamental. No porque el control sea innecesario, sino porque la forma de controlarlo, que corresponde con la gestión de los asuntos normales de un gobierno, no es adecuada para el sistema de ciencia y tecnología. Y hay que decirlo de una vez, la intervención burocrática de la gestión de la ciencia, eso que llamamos la intervención ex ante, es un desastre para la investigación científica. Y no tenemos que callarlo, tenemos que decirlo, porque no es que estemos defendiendo privilegios, estamos defendiendo racionalidad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. No gasten ustedes nada en controlar a priori lo que va a descubrir un investigador, porque no se sabe, justamente. La investigación consiste en encontrar algo nuevo. No puedes saber de antemano lo que estás haciendo, si lo que estás haciendo está bien. Los sistemas de control del gasto no valen para la ciencia y la tecnología. Punto. Igual que no valen los procedimientos de evaluación y de contratación. ¿Por qué tenemos tan pocos investigadores externos que vengan de otros países a nosotros? Tenemos un nivel de desarrollo ya que es atractivo. ¿Por qué tenemos tan poco? Porque es casi imposible. Hay iniciativas interesantes. El CENIO lo fue en su día. El ICREA catalán y el Ikerbasque vasco son iniciativas interesantes que están rompiendo los moldes de las estructuras burocráticas en la contratación de personal científico, y esos ejemplos deberíamos de usarlos como guía para ampliar el sistema público de la ciencia y la tecnología en España. Procedimientos inadecuados de evaluación y contratación y los objetivos del pacto cívico, pasar de un modelo burocrático gubernamental de gestión de la ciencia a un modelo colegial. Un modelo colegial, que en el mundo académico queremos decir un modelo en el cual los académicos reciben la confianza de la sociedad para que organicen su vida como quieran. Lo repito, como quieran. Si son malos científicos ya habrá que echarlos, y ya les echarán los propios científicos. Pero si son buenos científicos hay que dejarles que hagan lo que quieran. Porque lo que quieren es hacer ciencia, y hacer buena ciencia. Eso es el modelo colegial. No es algo ajeno a nuestra cultura. Las reales academias españolas funcionan así. Las universidades en parte funcionan así. Hagamos que funcione el sistema científico en general así. Flexibilidad para la contratación, contratación en función de objetivos y no en función de antigüedad o cosas por el estilo. Segundo punto del pacto cívico en cuanto a la gestión de la ciencia. Gestores de ciencia propuestos por los científicos. A mí me parece muy bien que un secretario de Estado sea un secretario de Estado que tenga la confianza del Gobierno. Pero si es el responsable de la política científica del país, el máximo responsable, debería ser propuesto por la comunidad científica y tecnológica. Es decir, debería ser propuesto por quienes saben lo que hay que hacer en ciencia y tecnología. Sé que esto es muy rompedor, pero es así. Los países que lo hacen así, incluyendo la Unión Europea con el European Research Council, que es una experiencia de éxito en la política científica europea, se basan en la confianza en la comunidad científica. Y evaluación institucional ex post. Los mecanismos de evaluación no se refieren, los que usamos en la política científica española en este momento, no se refieren a las instituciones sino a las personas, y no se refieren a los resultados sino a las propuestas. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que dotar a la Administración de la Ciencia de mecanismos para la evaluación del rendimiento de las instituciones científicas y además del rendimiento ex post. Es decir, queremos saber qué se ha conseguido, no si se cumplen las condiciones para poder acceder a una subvención y luego ya da igual lo que se consiga. Eso no interesa. Por último, el tercer capítulo de los problemas y las posibles soluciones o propuestas para el pacto cívico se refería a la escasa implicación social y la falta de espacios para la participación ciudadana.
Esto es raro, no se suele decir en ámbitos de la política científica, pero ya que estamos en el Parlamento español y que estamos ante un público al que se le puede hablar de estas cosas con la esperanza de que nos entiendan, voy a decirlo. Los ciudadanos españoles en general tienen una actitud positiva, aunque distante, en relación con la cultura científica. Hay datos en el informe que pueden avalar esto de una forma más minuciosa, ¿no? Y también, en general, en la política científica es fácil el consenso. No sé si ustedes saben que todos los dictámenes parlamentarios que se hicieron sobre los planes de investigación y desarrollo en los años 80 y 90, todos fueron aprobados por unanimidad en este Parlamento. Lo cual quiere decir que es una expresión de un cierto consenso político. El problema no es que no haya consenso, el problema es que no importa. Es decir, que no hay sentimiento de prioridad, como se decía Sartorius al principio. El problema es que políticamente no se considera un tema prioritario, a pesar de que no está mal, queda siempre muy bien reunirse con científicos. Y finalmente faltan espacios para la participación. ¿Cuáles son los objetivos del pacto cívico por la ciencia que proponemos? Se ha dicho ya, recuperamos una vieja idea, pedimos al Parlamento que cree una oficina parlamentaria para la evaluación de opciones científicas y tecnológicas que no solamente facilite la consulta a los científicos por parte de los responsables políticos de los partidos, más allá de las urgencias de la gestión gubernativa, sino que también facilite la creación de espacios, como pueden ser conferencias como esta, para que la sociedad civil se abra a la participación en los asuntos de política científica, y no solamente a través de representaciones empresariales o de representaciones sindicales, que también, sino a través simplemente de la sociedad civil, sin más. La oficina parlamentaria no es un invento nuestro, es un invento de los norteamericanos en los años 60, la Office of Technology Assessment, que después la oleada conservadora en Estados Unidos suprimió, pero que luego se ha vuelto a recuperar. Actualmente está integrada en la EPTA. La EPTA es una red de oficinas parlamentarias de evaluación de opciones científicas y tecnológicas que funciona en Europa y está liderada en cierto modo por el programa STOA, Science and Technology Office Assessment, del Parlamento Europeo. Por lo tanto, no estamos hablando de nada raro, estamos simplemente diciendo que España debería estar también ahí y debería de usar estos espacios, estos mecanismos para facilitar la participación de la sociedad en los asuntos de política científica. Por cierto, en el 2008 el Parlamento catalán creó una oficina que está integrada en la red europea. Por lo tanto, en fin, podríamos también pedirles asesoramiento. Y junto a eso deberíamos poner en marcha un programa de difusión de la cultura y de la educación científica. Algo que ya en la última versión de la Ley de la Ciencia, es decir, en el 2011, ya se incorpora como una obligación del Estado el promover la cultura científica, y quizá nos falta un poco de articulación de esto como un objetivo. Ya termino. No lo hemos hecho tan mal, pero lo haremos mucho mejor con su ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, hay muchas preguntas del público, así que yo solo os voy a hacer una, también tomando varias preguntas que ha habido del público, la misma idea, y es un poco hablar sobre la mujer en la ciencia. Estamos en un país en el que hay más mujeres que hombres doctoras que salen de la universidad o que estudian en la universidad, pero después, en cuanto empiezas a mirar los puestos directivos, el número de mujeres es infinitamente menor al de hombres. En todos los organismos públicos de investigación que hay en España solo hay una presidenta y la acaban de nombrar, por no hablar de los premios Nobel de Ciencia. Entonces, no sé cuál de vosotros quiere recoger el guante de hablar también si este es un problema prioritario y cómo asumirlo, ¿no? En descargo de la organización he de decir que se ha intentado mucho que hubiese una mujer en mi puesto. La directora de materia era la primera opción, pero lamentablemente no podía venir. También se ha intentado que viniesen otras periodistas muy buenas de ciencia del país, pero tampoco aún les ha sido posible asistir. Así que hay que decir que está en la mentalidad de la organización
el tema de intentar equilibrar un poco las mesas, que son también uno de los sitios donde frecuentemente solemos ver mucho desequilibrio entre hombres y mujeres. Y bueno, Isabel. Bueno, pues lo natural sería que no me tocara a mí responder esa pregunta. Lo que te iba a decir, yo ahora pienso preguntarles a ellos, o sea que... Bueno, en cualquier caso, la brecha de género en ciencia en nuestro país sigue estando presente. Por recordar así algunas cifras importantes, bueno, pues la mujer ocupa actualmente en España algo menos del 40% de las plazas, tanto en universidades como en centros de investigación. El otro día la presidenta del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, recientemente nombrada, aludía a que en todo el Consejo, en las plazas de científicos titulares, pues la mujer representaba algo así como el 60-70%. Sin embargo, en la de profesores de investigación, e igual pasa en la universidad con las plazas de catedráticos, pues sin embargo ahí la famosa gráfico de tijera, es decir, ahí el porcentaje cae de forma muy importante y pues creo que es menos del 20-30% están en esas plazas. Razones son diversas. Yo estoy con la presidenta, porque le oía en la radio en esa intervención, en que hay que explorar por qué. No obstante, cabe hacer algún que otro movimiento. Yo creo que sigue siendo necesario, efectivamente, apostar por determinadas medidas. A veces, y suena en el ámbito de la investigación, sonó raro cuando se dijo que los tribunales tenían que ser paritarios, ¿no? O sea, que tenía que haber, bueno, pues intentar, tanto en tribunales de tesis doctorales como en tribunales de plazas de investigador, que haya esa mayor igualdad entre géneros. Yo creo que en este país sigue siendo necesario, pero además hay que dar algún paso adicional. Si tomamos datos como los premios nacionales de investigación, y es algo que me molesté en algún momento reciente en mirar, menos del 10% de todos los premios nacionales de investigación se han dado a científicas. Algunas de ellas, pues Margarita Salas, María Blasco del CENIO, pero uno recuerda los nombres. Lo deseable sería, bueno, pues que se recordaran o que al menos haya una equidistribución algo mejor. ¿Qué hacer? Pues pienso que la conciliación sigue siendo un tema importante, porque lo que no se puede pretender es que los objetivos de una mujer en términos de maternidad se vean truncados porque también quiera ser una científica y también quiera tener una carrera en igualdad de condiciones que los hombres, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que entre todos seamos capaces de tratar, tanto con la paridad en los tribunales como con otras medidas que permitan a la mujer desarrollar su carrera profesional, pues ir consiguiendo que esta pregunta no la tuviera que responder yo. Gracias. Gracias, Isabel. A los hombres de la mesa les quiero preguntar si ellos son conscientes a veces de los sesgos inconscientes que nos hacen a los hombres tender a escuchar más a los hombres, a promocionar más a los hombres, etcétera. Miguel Ángel. Yo no me había dado cuenta de ese fenómeno hasta que vi un gráfico de tijera de esos, de los que dice Isabel. Son los gráficos en los que te van diciendo la división por sexos, hombres, mujeres, desde el nivel educativo, se van matriculando los bachillerato, licenciado, universitario, doctorado, no sé qué, no sé cuántos. Entonces las mujeres empiezan por arriba, es decir, rinden más, etcétera. Y a medida que va avanzando el tiempo, la rama del gráfico que habla del rendimiento de las mujeres va bajando y la rama del gráfico que habla del rendimiento de los varones va subiendo. Y ese es un gráfico de tijeras, ¿no? Al final están tijeras abiertas, digamos, ¿no? Yo cuando vi aquello dije que esto es tan riguroso, ¿verdad? Tan regular estadísticamente, que debe tener alguna explicación, ¿no? Y entonces consulté con colegas que se habían dedicado a esto y me explicaron la literatura sobre el tema y me la leí bastante, ¿no? Y bueno, me convertí totalmente. Es decir, yo creo que hay una serie de acumulaciones, hay una acumulación de una serie de
discriminaciones derivadas seguramente de otros factores que no vamos a entrar aquí ahora, pero que por acumulación van creando una diferencia en las condiciones de igualdad para el acceso a los puestos de promoción en las carreras científicas, y llega un momento en que parece natural que, aunque había 60% de mujeres y 40% de hombres en tal carrera, los catedráticos sean 10% de mujeres y 90% de hombres. Y se considera natural porque, claro, ya se sabe, ellas han tenido que... No, son discriminaciones que se han ido acumulando. Entonces, es difícil luchar contra eso, pero no es imposible, se puede hacer. Y hay cosas que se han hecho y que están bien, ¿no? Yo creo. Por ejemplo, yo me inventé una muy sencilla y tuvo algún efecto. Hay veces cuando, por ejemplo, se asignan fondos a proyectos de investigación, pues hay más proyectos que fondos. Y entonces hay que tomar la decisión y hay que ordenar los proyectos por prioridad, valor científico, etcétera, etcétera. Pero hay veces en que las comisiones dicen, pues entre este y este da igual. O sea, los dos son buenos, solo hay dinero para uno, pero podía financiarse el otro igualmente, porque no hay forma de discriminar. Con un margen de error del 5%, de que apoyemos a unos o a otros. Bueno, en esos casos yo dije, bueno, cuando pase eso, por favor, si uno de ellos es de chicas, es para ella. Y dijeron, eso es injusto. Y yo, ¿por qué? O sea, es más justo tirar una moneda al aire, que era como se hacía. Bueno, pues ese tipo de discriminaciones a la contra creo que son interesantes como fórmulas de ensayo pero no es suficiente. Obviamente es un problema que es mucho más amplio que tenemos. Yo tengo que deciros, y perdonadme que hable en primera persona, que estoy muy orgulloso de uno de mis nombramientos. Soy miembro de honor de la Asociación de Mujeres Científicas y Tecnológicas, a propuesta de ellas, claro. Gracias. ¿Queréis seguir con esto o pasamos a más preguntas? Como queráis. Venga, pues seguimos. Por seguir con una pregunta que está mínimamente relacionada con esto, que es la educación, ¿no? Es decir, muchas veces a las mujeres o a las niñas les enseñan que son menos inteligentes que los niños inteligentes, ¿no? En la escuela. Entonces, a raíz de esto y de otros estudios que han salido últimamente de por qué las niñas son menos inventoras que los niños, etcétera, un asistente pregunta también cuando nuestros hijos oyen por primera vez la palabra innovación, o bueno, podemos decir también a veces ciencia o tal, terminan sus estudios, es cuando terminan sus estudios superiores. ¿Por qué nunca se considera la necesidad de incluir desde la escuela primaria los valores de la innovación y el emprendimiento tecnológico? Y también de la ciencia, yo añadiría. Sí, desde luego la educación es esencial. Yo voy a contar mi experiencia personal en la educación cuando me convertí en científico. Yo fui joven también en el Centro de Investigaciones Biológicas en los años 70 y el ambiente allí que era un centro muy vivo, era muy comunitario y todo el mundo estaba interesado. Tú llegabas a un laboratorio y siempre decías, oye, mira, necesito tal cosa. Obviamente te lo daban. En aquellos años era un sitio chocante por la facilidad de trabajo. Y en aquel edificio había varias mujeres jefes. Y yo me acostumbré a que las mujeres fueran jefes. Y lo veíamos como una forma natural, no pasaba nada. Es decir, que me pasó también en Estados Unidos, es decir, había jefes de departamento que eran mujeres. Y entonces eso lo he asimilado y no tengo ningún tipo de cortapisa mental. Es decir, que a mí no se me ocurre pensar que una mujer no es tan lista como yo. No, es una tontería, ¿no? Es que ni se me ocurre. Y yo creo que viene de ahí. Entonces hay que empezar por ese lado. No sé si es suficiente esta contestación. ¿Sí? Ha habido varias preguntas también recogiendo esa idea que se ha dicho aquí, que la comunidad científica ha sido bastante pasiva a la hora de asumir los recortes en I+D que hemos visto desde el comienzo de la crisis por parte de un gobierno u otro, ¿no? Entonces, hay varias preguntas en esta misma línea, pero bueno, esta lo resume bastante bien. ¿Qué pueden hacer los científicos para revertir esta lamentable situación? ¿Nos rebelamos contra el sistema insensato que nos asfixia o nos metemos en política para reinventar? ¿Cómo hacer?
Es una tentación esa pregunta. Yo creo que los científicos, lo primero que tienen que comprometerse con la sociedad es en hacer buena ciencia. Y además deben decirlo así. Y debemos decirlo así. Tenemos que vendernos como buenos científicos. Lo demás es un fraude. Pero un buen científico debería de preocuparse por los problemas de sus ciudadanos, porque es una buena persona. Y los problemas de sus ciudadanos son que haya buena ciencia también y que haya buenas decisiones en la política científica. Los científicos deberían participar más como gremio en las actividades ciudadanas relacionadas con la gestión de la ciencia y la tecnología. Deberían ser más sensibles a, por ejemplo, en la comunidad científica es bastante normal que se considere un demérito el tiempo que se dedica a la divulgación. Deberíamos cambiar eso. Aparte que los países líderes en ciencia y tecnología lo hacen ya. Aparte que los grandes científicos son siempre grandes divulgadores, pero aquí está mal visto. Ahora menos, pero todavía queda mucho de eso. ¿Por qué? Porque nos parece que no es responsabilidad de los científicos el difundir la cultura científica, la educación científica. Sí es responsabilidad de los científicos. De manera que lo primero es hacer buena ciencia y lo segundo ser buenos ciudadanos. Y yo ahí pararía ya, porque cada uno puede entender lo de ser buen ciudadano como quiera. Gracias, Miguel Ángel. Este tema también lo habéis tratado. Preguntan cuáles son las cifras de la fuga de cerebros que se ha producido en España durante la crisis económica. ¿Sería necesario aprobar un programa de recuperación del talento? Al igual que ha habido un rescate financiero, ¿tendría que haber un rescate científico? Sí. Bueno, vamos a ver. Hay una cifra que me dieron ayer y es que si uno sabe, uno cuenta, los científicos españoles que están inscritos en las sociedades de científicos españoles en los países extranjeros, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, hay 37.000. Yo creo que lo de se contesta solo lo de la fuga de cerebros. ¿Que se tendría que haber un plan especial? Claro, un plan especial para incrementar la ciencia y eso requiere parte de los españoles que están fuera y parte de los extranjeros que están fuera. Donde no tengamos españoles, oye, bienvenidos sean los extranjeros, ¿no? La ciencia es internacional. Claro, un plan especial para sacar a la ciencia del agujero donde está, vaya. Lo que pasa, Vicente, entiendo que uno de los problemas que suelen mencionarse cuando se han hecho años de recortes es que inyectarle al sistema de repente mucho capital o mucho talento tampoco sirve, porque es como darle agua a una persona que está muy deshidratada, ¿no? Entonces, hay que hacer aquí, entiendo, una estrategia de años, ¿no? Sí, sí. Para recuperar el nivel. Claro, nosotros hacemos una propuesta de 6 años como mínimo, si no, no sería creíble. ¿No? Si te pones a inyectar dinero en grandes cantidades y no modificar la estructura, no se gastaría bien, se malgastaría y no puede ser eso. En torno a esto también de la política científica, preguntan cómo motivar al gobierno, a cualquier gobierno, a invertir en una política que da sus frutos a largo plazo y su resultado es a menudo intangible y no se puede asegurar. Yo creo que habría que elegir mejores gobernantes, porque es algo tan obvio, ¿no? Que hay que gobernar a largo plazo. El problema es que la política española ahora se está convirtiendo casi en la única prioridad, y hablábamos de prioridad, es ser reelegido. El día que tengamos unos gobernantes patriotas, es decir, que se preocupen por la patria, entonces pensarán a largo plazo. Lo que pasa es que, bueno, la solución no es fácil, ¿no? Hay otra pregunta, es proceso para ti, Mariano. ¿No cree que deberíamos dotar de fundamentos a la investigación y el desarrollo en España con apoyo económico a empresas tecnológicas y a científicos, especialmente a los jóvenes, en lugar de crear ministerios, burócratas y políticos? Usemos las herramientas infrautilizadas que tenemos antes de ir a más. Bueno, vamos a ver, la empresa privada, yo he trabajado en el Instituto Nacional del Cáncer y en una empresa farmacéutica. A las empresas no se les puede obligar, a no ser que
planteemos un sistema comunista ahora otra vez, ¿no? Es decir, a la empresa hay que incentivarla. Entonces, primero tiene que invertir el Estado. Tiene que haber una inversión pública y después gestionar las políticas de tal forma que las empresas privadas inviertan también. Pero tú no puedes ir ahora a una farmacéutica y te oiga, usted invierta 1.000 millones de euros en España. Te dirá, pues mire, va a ser que no, porque no le saco yo rendimiento. Entonces, vamos a ver, hay que hacer políticas que faciliten la inversión privada, pero que la faciliten, no se puede obligar. Lo que sí tiene que hacer el Gobierno es primero invertir el Gobierno, abrir el camino, establecer las infraestructuras necesarias y después ya vendrá la industria. Eso creo que no tenemos que inventar nuevo, esto es todo lo que pasa. Así es como pasa en los países desarrollados. Volviendo otra vez al tema de la educación y en este caso de las otras opciones que igual no estamos explotando muy bien en este país, preguntan cuál es, a su juicio, el papel de los centros de formación profesional de grado superior en el ámbito de la innovación tecnológica y aplicada. Es decir, por ejemplo, estas FP duales de las que se ha hablado últimamente y que España no está explotando y que en países como Alemania, por ejemplo, generan un montón de empleo juvenil cualificado. Es una vieja asignatura pendiente que tiene el sistema educativo español desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y es que yo una vez publiqué un articulito en un periódico que se titulaba "Los guapos a la FP", a ver si colaba. Porque en España la FP se considera como o se consideraba, esto ha cambiado últimamente un poco, como una especie de aparcamiento de los torpes y de los feos, ¿no? Y de los pobres, por cierto. Yo creo que eso ha cambiado un poco, está cambiando un poco, y yo creo que tiene que dar un salto, pero el salto no es solamente la mayor conexión con las empresas, sino la mayor conexión también con la innovación tecnológica. Es decir, no con los oficios solamente, sino también con los generadores de conocimientos que cambian los oficios. Un experto en la mayor parte de las aplicaciones que hoy día se utilizan en cualquier oficina de cualquier empresa, de las aplicaciones de ordenador, ¿qué nivel tiene que tener? Pues hay un montón de cosas que se pueden hacer que a los chavales de la FP les encantan. Y habría que potenciar que ese tipo de actividad profesional se adquiera en el sistema educativo. Y no pensarnos que porque tienes un ordenador delante tienes que ser doctor en química física en ingeniería química. No. Son cosas ya casi de nivel profesional, pero que son muy importantes y que requieren un nivel de formación muy importante. Y yo creo que ese es un tema que tenemos pendiente. La comunidad científica ahí lo mejor que podemos hacer es no intentar meter demasiado las narices en el tema, porque no podemos convertir a cualquier estudiante en un futuro profesor. No debemos pretender que cuando enseñamos matemáticas a un técnico en informática le estamos enseñando a aprobar la tesis doctoral sobre cálculo numérico. No, estamos haciendo otra cosa, formando profesionales. Los universitarios, los científicos, investigadores, no tenemos por objetivo principal de nuestra actividad científica la formación de profesionales. Tenemos como objetivo principal de nuestra actividad científica la formación de científicos y la aplicación del conocimiento científico, etcétera, etcétera. La FP, la formación profesional, debe ser reservada para gente más inteligente que nosotros. Es decir, gente capaz de ganarse la vida trabajando con las cosas reales en vez de solamente con las ideas, que es lo que hacemos en la ciencia y la tecnología. Esto es con comillas y con ironía, por si acaso. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que vamos a terminar con una pregunta para que os mojéis. Dice uno de los asistentes, ¿por qué invierten tan poco en ciencia los gobiernos de derechas? ¿Es la ciencia de izquierdas o es la tradición española? Bueno, en vuestro informe queda claro que los tijeretazos vienen de los dos lados, derecha, izquierda.
en momentos de crisis se recorta igual. Así que, bueno, no sé qué pensáis de esto. Bueno, no sé, efectivamente, si uno estudia los 25 años estos últimos, ha habido de todo, ¿no? Sí que también es verdad que un gobierno de izquierda es el que ha producido la inversión mayor y el incremento mayor del sistema. Yo no... Siempre se ha dicho que hay unos más interesados en conseguir dinero y otros más interesados en los asuntos sociales, ¿no? Pero no sería yo tan... Yo creo que lo que hay que convencer es a todo el mundo, a todos los políticos, fundamentalmente lo que ha dicho Miguel Ángel, a toda la sociedad, de que es que la ciencia es importante porque sirve a la sociedad. O sea, no somos un lujo, no somos un gasto que hay que tener, bueno, porque si no queda feo y en Bruselas te dicen, oye tú, que no has hecho una inversión, ¿no? Es más importante la inversión general en inteligencia. Puede parecer absurdo, pero eso sí, hay que invertir en inteligencia y en cultura. Y nos desgañitaremos diciéndolo. Y nos dirán, bueno, son unos buenistas y unos ilusos. Bueno, probablemente, a estas alturas no voy a cambiar ya, ¿no? Pero creo que hay que hacerlo. Puedo, aunque parezca un Pepito Grillo, a ver, es verdad que el perfil del pensamiento conservador en España es más ajeno a la cultura científica que el del pensamiento progresista. Pero no debería ser así. El pensamiento conservador en el mundo no es anticientífico. En el mundo no es anticientífico. En Estados Unidos ha habido iniciativas científicas tan importantes en unos presidentes como en otros. Pero es verdad que en España siempre ha estado más del lado del pensamiento progresista que del conservador. Y aquí la matización. No es cierto que unos y otros sean igual en España. No debería ser así, pero no es cierto. Aquí tenemos a Emilio Muñoz, por ejemplo, que estoy mirando. Pues no puede ser que se ignore que el despegue de la política científica de este país se produjo justamente con gente como él. Y no... Pero al mismo tiempo también hay que reconocer, y él lo dice, que hubo gente en el mundo de la política más conservadora a los que tenemos que agradecer muchas cosas también, ¿no? Alejandro Nieto, por ejemplo, de la reforma del CSIC. Emilio Lora Tamayo padre, etcétera. De manera que esos estereotipos... Manuel, yo la conclusión es que esos estereotipos deberíamos revisarlos. Si queremos un pacto cívico por la ciencia, el pacto cívico tiene que ser sobre otra plataforma. La plataforma que es un asunto que interesa a toda la sociedad. Y luego cada uno que se las apañe con sus partidos políticos y sus prioridades políticas, ¿no? ¿¿Alguna cosa más? Si os parece, cerramos la sesión. Y nada, agradeceros a todos por haber venido. Yo creo que ha sido un debate muy interesante y con muy interesantes contribuciones. Y bueno, ahí tenéis el informe para seguir rumiando sobre estos temas que son fundamentales. Muchas gracias a todos. Hasta luego.